Hoy quiero compartir sobre la importancia que tienen las piedras. Hay piedras que son muy importantes. Las primeras herramientas del ser humano dicen que fueron hechas con piedras. Allí tenemos en la imagen algunas de esas piedras que usaban los primeros, nuestros antecesores. Las usaban las piedras para defenderse, las usaban para cazar, las usaban para cortar, las usaban para hacer fuego, las usaban para atacar, las usaban para construir, las usaban para hacer diferentes herramientas, las usaban para afilar otras piedras porque cortaban con piedras. Pasado el tiempo, el ser humano encontró piedras que eran más lindas que otras y las empezó a usar para decorar y para hacer alhajas. Y ahí tomaron importancia las piedras preciosas, con diferentes colores, con diferentes luminosidad. Pero las piedras también se transformaron en un elemento cultural. Y las obras que hicieron nuestros ancestros aún hoy nos cuentan muchas cosas de la vida de nuestros ancestros. Nos hablan de sus vidas, nos hablan de sus pensamientos, nos hablan de lo que pensaban ellos, nos hablan de sus descubrimientos. Y cómo fueron adelantando en su momento. Las piedras también fueron fundamentales para el arte. Lo que nos queda hoy del arte antiguo es lo que fue tallado en piedra, porque las demás cosas se fueron de alguna manera rompiendo o desapareciendo. Pero lo que quedó en la piedra está allí y podemos ver el arte que tenía el ser humano hace miles de años atrás. Y después el ser humano empezó a descubrir metales en las piedras. Y las piedras empezaron a tener un valor estratégico para la economía. Y más adelante en el tiempo empezaron las tierras a tener la importancia de decir, bueno, ¿qué hay en los diferentes terrenos? Y si hay este tipo de piedras se va a poder hacer tal cosa en este terreno, tal otra cosa. Y también fueron útiles para los fósiles. Hoy conocemos muchos animales que existieron en otras épocas, en miles de años atrás, porque están allí los fósiles en las piedras. Y las piedras también fueron importantes para la escritura. Lo que perdura de las escrituras antiguas son las que fueron talladas en piedra. Y en la Biblia también hay piedras importantes. ¿Qué piedras importantes encontramos en la Biblia? Por ejemplo, las tablas de la ley. Dice que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Y Dios a través de estas piedras reveló muchas de las cosas que tienen que ver con lo que Él quería de sus hijos, con lo que quería del ser humano. También a mí hay una piedra que me gusta, y es la piedra en la cual apoyó su cabeza Jacob cuando iba de camino. Y esa piedra, uno dice, bueno, una piedra apoya la cabeza en una piedra. Sí, pero esa almohada le hizo tener uno de los mejores sueños de la historia. Soñó con una escalera al cielo donde subían y bajaban ángeles. Y yo quiero homenajear a esta piedra también. Habían otras piedras importantes. Ustedes saben que los sacerdotes en la antigüedad tenían el Urim y el Tumim, que eran piedras que el sacerdote llevaba dentro de su ropa, y estas piedras muchas veces le mostraban cuál era la voluntad de Dios sobre un tema. Esto era mandado por Dios. Dios les ordenaba que tal tema se solucionara por el Urim y el Tumim, y ellos, la piedra que sacaban era la decisión que se iba a tomar. Eso era para aquella época, no lo tomemos para nuestra época de ninguna manera, ¿no? Y hay otras piedras famosas que a mí también me gusta evocar. Son las 5 piedras lisas que David tomó del arroyo cuando fue a enfrentar a Goliat. Y podríamos seguir hablando de piedras famosas de la Biblia. Por supuesto que esta piedra es re famosa, ¿no? La piedra que pusieron en la tumba de Jesús para lacrar el sepulcro. Y esa piedra que las mujeres decían, ¿cómo vamos a hacer para sacarla? Y cuando llegaron esa piedra estaba quitada. Pero hoy quiero hablar de otras piedras que están en la Biblia.
y unas piedras que en lo personal me enseñaron mucho y que fueron de bendición para mi vida. Y creo que también pueden ser de bendición para tu vida. Estas piedras están en el libro de Josué, capítulo 4. Dice Josué, capítulo 4, versículo 1. El pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra prometida, ya habían pasado los 40 años en el desierto y estaban por entrar en la tierra prometida y tenían que cruzar el río Jordán. Y dice Josué capítulo 4, versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, todo el pueblo, aquello que era más de 1 millón de personas, ya había pasado el río. Dios había separado las aguas del río Jordán y la gente había pasado en seco. Y antes que volvieran las aguas, Dios le dice a Josué, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo qué significan estas piedras. Es interesante esto que sucedió. Un representante de cada tribu de Israel tenía que tomar una piedra de dentro del río Jordán. Supongo que serían piedras grandes, evidentemente eran piedras grandes porque dice que la iban a cargar sobre su hombro. Si uno agarra una piedra chiquita, la lleva así o la lleva bajo el brazo, pero una piedra grande la tiene que cargar sobre su hombro. Con esas piedras iban a formar un monumento recordatorio de lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel, dividiendo las aguas del río Jordán para que ellos pudieran cruzarlos. Y ese monumento iba a ser un recordatorio para siempre de las bendiciones de Dios. Por supuesto que ninguno de nosotros haríamos un monumento hoy en mi casa, en su casa, un monumento recordatorio. No sé, capaz que alguien tiene un monumento en su casa, pero yo supongo que nadie tiene un monumento recordatorio. Pero qué bueno que es recordar aquellas grandes cosas que Dios hizo en mi vida. Qué bueno que es recordar aquellas grandes cosas que Dios ya hizo en tu vida. Una querida hermana con la cual Dios me dio la bendición de servir, la hermana Rosa Marashlian, tenía la costumbre de que cuando alguien aceptaba a Cristo, allí en la iglesia me decía, vamos a regalarle una Biblia. Entonces le regalábamos una Biblia a esa persona que aceptaba a Cristo. Y la hermana Rosa le daba una lapicera y le decía, en la primer página anotá la fecha de hoy en que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Y le dice, cada vez que tengas una duda, vos andá a esa primer página y vas a ver allí, vas a recordar lo que Dios hizo hoy, en este día, en tu vida. Y qué buena costumbre que era esa, el de anotar. Era como ese monumento que levantó el pueblo de Israel allí. Era algo conmemorativo, algo que lo iba a ayudar a recordar lo que Cristo había hecho en su vida. No era un monumento, pero era una forma de recordar lo que Cristo hizo en su vida. Y queridas, queridos, nosotros tenemos que recordar las cosas que Cristo hizo en nuestra vida. De alguna manera nosotros tenemos elementos conmemorativos en nuestra casa. Yo dije, nadie tiene un monumento, por supuesto que es difícil tener un monumento en la casa. Pero yo creo que en todas nuestras casas
Hay por lo menos alguna foto en algún portarretrato, alguna foto del día en que nos casamos, o hay alguna foto de nuestra familia con la cual podemos recordar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, o tenemos alguna foto de nuestra niñez y ahí recordamos los momentos felices que pasamos en nuestra niñez, o fotos de cuando nacieron nuestros hijos y allí tenemos fotos y los vemos cuando eran chiquitos y eran adorables, no como ahora, y podemos volver a disfrutar esos momentos agradables que vivimos con nuestra familia. Y esas fotos muchas veces son como estos monumentos conmemorativos. Otras cosas que tenemos en nuestra casa son que nos hacen acordar de las cosas que Dios hace y las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Muchas veces pasa, antes era más común, ahora no tanto, pero antes en las casas habían cuadros con textos bíblicos donde recordábamos algunas de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Hace algunos años atrás, un hermano me había invitado para conversar en su apartamento, y allí en el living, era un apartamento muy bonito, en una zona muy bonita, y allí en el living, con letras bastante grandes, letras en relieve, estaba en la pared Efesios 6.2. Efesios 6.2, no decía otra cosa más que Efesios 6.2. Y le pregunté, bueno, ¿a qué se debe poner un versículo tan grande en una pared y nada más que adorne esa pared? Y me dice, es un homenaje a mi madre, porque mi madre me enseñó la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, dice Efesios 6.2. Dice, es un homenaje a mi madre, porque mi madre me enseñó la palabra de Dios, y si hoy soy un hijo de Dios, y si hoy soy lo que soy, es por el esfuerzo de mi madre. Y qué linda forma, ¿no?, de conmemorar a la madre y de recordar a la madre con un versículo de la Biblia. De la misma manera, todos tenemos una forma de recordar. Y es bueno tener recordatorios de lo que Dios hizo en mi vida. Es bueno tener recordatorios de las bendiciones que Dios hizo en nuestra vida. Es bueno anotar en algún lugar las cosas que Dios hizo en mi vida. Yo los miro así, yo veo aquí personas que aceptaron a Cristo como su Salvador. Veo personas que se bautizaron. Veo personas que fueron liberadas de diferentes vicios. Veo personas que fueron liberadas de adicciones. Entre ustedes veo personas que han podido en la vida obtener diferentes logros. Es bueno anotar y recordar las bendiciones de Dios. Y de tanto en tanto recordarlas, ir a eso y mirar lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios todavía puede hacer en mi vida. Y es bueno recordar esas grandes bendiciones de Dios. Es bueno anotar cómo nos sentimos en ese momento cuando recibimos esa bendición de Dios, cómo fuimos bendecidos por Dios en esas circunstancias, los pasos que dimos para llegar a eso. Queridos, recordar las bendiciones de Dios nos fortalece. Y recordar las bendiciones de Dios nos hace estar constantemente agradecidos a Dios. Siempre recordar las bendiciones de Dios en tu vida te va a fortalecer y va a fortalecer tu fe. Y recordar lo que Dios ya hizo en tu vida te va a hacer estar constantemente agradecido a Dios. Pero volviendo al tema y volviendo a Josué, Dios le dijo claramente cuál era el propósito que tenía levantar ese monumento conmemorativo. Y para lo primero que iba a servir ese monumento conmemorativo era para que esto sea una señal entre vosotros, entre los que cruzaron el río. Esto primero iba a ser una señal para ellos. Esto iba a ser una señal del poder y de la bendición de Dios en sus propias vidas. Cada vez que ellos iban a pasar cerca de ese lugar, iban a recordar los milagros que Dios había hecho en su vida, los milagros que habían hecho a su favor. Iban a recordar cómo Dios los prosperó en tomar la tierra prometida. Iban a ver iban a recordar cómo Dios había sido poderoso a favor de ellos. Iban a recordar que tienen un Dios poderoso, un Dios que puede permitir que pasemos
40 años en el desierto, pero un día nos hace cruzar el río Jordán. Y cuando ellos miraban ese monumento, ellos iban a acordarse, pasamos 40 años en el desierto, pero un día Dios hizo que cruzáramos este río para recibir las grandes bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros. Queridos, ese humilde monumento hecho de piedras sacadas del río, era un recordatorio del gran poder de Dios en sus vidas. Y yo hoy te quiero preguntar, ¿qué lugar ocupan en mi vida las grandes bendiciones que Dios ya me dio? ¿Qué lugar ocupan en tu vida las grandes bendiciones que Dios ya te dio? ¿Qué lugar ocupan? Ese mismo Dios que bendijo tu vida anteriormente, ese mismo Dios que te mostró su poder en otro momento, ese mismo Dios que te liberó, como cantábamos hoy y como enfatizaba Marcos en la alabanza, ese mismo Dios que te dio la libertad del pecado, ese mismo Dios que en algún momento te liberó de los vicios, ese mismo Dios que quizás te sanó de alguna enfermedad, ese mismo Dios que te dio fuerzas para seguir adelante cuando parecía que no ibas a poder seguir adelante, ese mismo Dios que te protegió cuando quedaste solo y estabas en peligro, ese mismo Dios es el que hoy está contigo. Ese mismo Dios es el que hoy está contigo. A veces pasa que los cristianos le restamos importancia a las cosas viejas, a las cosas que ya pasaron. Bueno, ahora me cuesta creer ahora. Ahora no estoy igual que antes. Hace un tiempo, hablando con una persona que andaba medio bajoneada, le recordaba algunas cosas que Dios había hecho en su vida y me decía, bueno, pero ahora es distinto. Ahora me cuesta confiar en el Señor. Y yo sé que ahora es distinto. Pero si entramos a razonar, Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Si alguien piensa que ahora es distinto que antes, vamos a entrar a razonar. Dios es el mismo, o sea que Dios no cambió. Entonces, si Dios no cambió, ¿quién es el que cambió? Cambié yo. Y para volver a disfrutar la presencia de Dios en mi vida, y para volver a sentir el poder de Dios en mi vida, y para volver a confiar en Dios en mi vida, es necesario que yo cambie. Soy yo el que tengo que cambiar. Dios no cambia, Dios es el mismo. Miren, los discípulos estaban en la barca, estaban en medio del mar, y en ese momento se levanta un viento recio, dice la Biblia, y dice que las olas empiezan a crecer, y el viento era contrario a la dirección donde ellos iban en las aguas. Y en ese momento ellos están allí en la barca y ven que viene alguien caminando sobre el agua. Jesús viene caminando sobre el agua. Y allí en Mateo 14, versículo 26, dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Y qué pasó? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Impresionante, ¿no? Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas. ¿Cuántos metros caminó sobre el agua? ¿Cuánto tiempo caminó Pedro sobre el agua? ¿Habrá caminado 5 metros, 10 metros, 15 metros? Algo caminó sobre las aguas, porque ahí la Biblia dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pero qué pasó después? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué empezó a hundirse? ¿Por qué empezó a hundirse?
Porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Puso el énfasis en el viento. Puso el énfasis en el viento. Jesús seguía estando ahí. Jesús era el mismo. El que cambió fue Pedro. Ya no era el que caminaba mirando a Jesús, tratando de ir hacia donde estaba Jesús. Ahora empezó a mirar el viento y empezó a mirar las aguas. Y cuando empezamos a mirar el viento y las aguas, empezamos a hundirnos. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Jesús seguía caminando sobre el mar, mientras Pedro al principio caminaba sobre el mar y después se hundía. Jesús seguía caminando sobre el mar. ¿Quién cambió? Jesús no cambió. El que cambió fue Pedro. Y a veces somos lo mismo nosotros. Hacemos lo mismo que Pedro. Somos nosotros los que dejamos de mirar al Señor y somos nosotros los que empezamos a hundirnos. Y cuando Pedro empezó a hacer glu, 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 dice que el Señor lo tomó y lo sacó. Y a veces nos pasa a nosotros que hasta que no empezamos a hacer glu, 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 no damos voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, ayúdame en este momento. Somos muy parecidos a esta situación que vivió el apóstol Pedro. A veces parece que andamos sobre las aguas y al rato parecería como que nos estamos hundiendo. A veces somos nosotros los que detenemos la fe en nuestra propia vida. Nosotros mismos somos los que detenemos la fe en nuestra vida. Por eso yo te invito a que hagas monumentos. Que hagas monumentos con las piedras que sacás del río Jordán de tu vida. Que hagas monumento. Anotá las cosas con las que Dios te bendijo. Anotá, acordate cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Anotá el día que te bautizaste. ¿Cómo te sentiste cuando diste ese paso? Anotá cuando Dios te bendijo con tu matrimonio. Anotá cuando Dios te bendijo con tus hijos. Anotá cuando Dios te bendijo dándote un trabajo y respondiendo a una oración. Y después léelo, cada tanto lee todas esas bendiciones. Esas piedras le hablaban a Israel. Esas piedras que habían sacado del río y las habían puesto allí cerca, le hablaban al pueblo de Israel. Y le decían a Israel lo que Dios ya había hecho por ellos. Esas piedras recordaban las bendiciones pasadas de Dios. Mi hermana, mi hermano, recordar las bendiciones de Dios mantiene y sostiene tu fe. Recordar las bendiciones de Dios mantiene y sostiene tu fe. El segundo propósito que tuvo ese monumento de piedras, el segundo propósito de ese recordatorio, es lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Tiene que ver con lo que iba a pasar al pueblo de Israel. Dios ya los había hecho entrar en la tierra prometida. Dios le prometió que iban a derrotar a las naciones. Ya habían cruzado el río Jordán, pero ahora venían nuevos desafíos en la vida del pueblo de Israel. Venía el desafío de destruir a Jericó. Venía el desafío de destruir esa ciudad que era inexpugnable, con grandes muros. Venía el desafío de echar a las naciones que estaban viviendo en el lugar que Dios había preparado para Israel. Y venían nuevos desafíos en la vida de Israel. Tenían que echar al amorreo, al eteo, al jebuseo y todos los eos que habían allí en la tierra de Canaán. Y era el momento en que el pueblo de Israel tenía nuevos desafíos. Ahora ya no era solo andar por el desierto. Ahora era conquistar. Y venía un nuevo desafío para el pueblo de Israel. Y esos pueblos que tenían que vencer eran pueblos poderosos. Tenían ejércitos preparados para la guerra. Eran naciones acostumbradas a hacer alianzas para defenderse y atacar al enemigo. Y ese monumento tenía el propósito de mostrar que si Dios te abrió el río Jordán, Dios hizo que el agua se hiciera como una pared y no siguiera pasando, Dios te va a ayudar también a vencer cualquier enemigo. Ese monumento
te ayuda a entender que Dios te va a ayudar a vencer cualquier enemigo. ¿Crees que Dios te puede ayudar a vencer cualquier enemigo? ¿Crees de verdad? ¿Crees de verdad que podés enfrentar cualquier situación que se te presente en la vida si Dios va contigo? Estoy preguntando a ustedes, Si Cristo va contigo, ¿podés vencer cualquier situación? Cristo ya dijo que va contigo. En Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. Esto lo dijo Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Se terminó el mundo? Si se terminó, avisen, Puede ser que haya pasado. Miren que acá en Uruguay dicen que todo viene más tarde, ¿no? Capaz que se terminó y nosotros todavía no nos enteramos. Si Cristo está con nosotros, no hay nada que nos pueda hacer frente. Y no hay nada que nos pueda derrotar. Esas piedras le decían a Israel, vas a tener nuevos desafíos en tu vida. Y Dios te va a dar la victoria. Esas piedras te dicen a vos, vas a tener nuevos desafíos en tu vida. Y Dios te va a dar la victoria. Vas a tener que vencer una ciudad amurallada como Jericó. Vas a tener que vencer al Eteo y al Jebuseo. Pero Dios, no vos, Dios te va a dar la victoria. Y esas piedras hablan de la fuerza que vas a tener en el futuro, porque Dios te va a dar esas fuerzas. Queridos, queridas, siempre hay desafíos para crecer en la vida del cristiano, siempre. Y yo no sé cuál es el desafío que estás enfrentando hoy. No sé si el desafío es un problema familiar, no sé si el desafío es un tema laboral, no sé si el desafío es un problema de salud. No sé si el desafío es un tema que tiene que ver con tu crecimiento personal, con tus estudios, con tus emprendimientos. Siempre hay desafíos que vas a tener en tu vida. Dios te va a dar el triunfo si confías en Él. Dios te va a dar el triunfo solamente si confías en Él. El tercer mensaje de estas piedras está en el versículo, de la segunda parte del versículo 6 en adelante. Dice, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Versículo 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual se secó delante de nosotros, hasta que pasamos. Estas piedras son el testimonio tuyo, ahora delante de tus hijos. Estas piedras son el testimonio tuyo delante de tus hijos, delante de tus nietos y delante de tus bisnietos. Dios quiera que muchos de los que están acá, algunos ya vieron a sus nietos, no sé si alguno ya vio a sus bisnietos, pero que podamos muchos de nosotros ver nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Y que también le podamos contar de esas piedras, de esas bendiciones que Dios tuvo en nuestra vida. Ahora yo te voy a preguntar, ¿le contás a tus hijos de las bendiciones que Dios ya te dio en tu vida? ¿Saben tus hijos de las bendiciones que Dios te dio en tu vida? ¿Saben tus hijos cómo conociste a Cristo? ¿En qué circunstancias conociste a Cristo?
lo que sentiste en ese momento? ¿Qué bendiciones de tu vida le contaste a tus hijos y a tus nietos? ¿Qué cosas le contaste que no sepan porque sucedieron antes que ellos hubieran nacido o cuando eran muy chicos? Hay cantidad de cosas que tenemos para contarle a nuestros hijos que ellos todavía no conocen. Acá me engancho con el devocional del domingo pasado que dio el hermano Mariano. Tenés que contarle a tus hijos de las grandes bendiciones de Dios en tu vida. Contale a tu hija y a tu hijo cómo fue que conociste a esa mujer maravillosa que es tu esposa, o cómo fue que conociste a ese hombre maravilloso que es tu esposo. Contale a tu hijo aquellas cosas que no puede recordar porque era muy chico cuando sucedieron. Hace unos días con mi esposa y mi hija estábamos buscando unas fotos viejas, y mi hija vio una foto de mi esposa y mía cuando éramos muy jóvenes. Y preguntó con asombro, ¿esta sos vos, mamá? ¿Y este sos vos, papá? O sea que toda la vida no fuiste esta piltrafa. A veces no conocen nuestra vida. A veces ellos se preguntan, bueno, ¿cómo papá llegó a este estado? Y fue una linda oportunidad para hablar de la bendición de Dios, de cómo nos conocimos y cómo el Señor fue ordenando las cosas para permitirnos formar una familia. Es bueno que nuestros hijos conozcan las bendiciones de Dios en tu vida. A veces lo único que saben de nosotros son nuestros errores. A veces lo único que saben de nosotros son nuestros fracasos. Pero es bueno que le enseñes y que sepan cómo conociste a Cristo, cómo te enamoraste, cómo decidieron su venida al mundo, cómo Dios te bendijo en tu trabajo o en tu estudio, en tu profesión. Y esas piedras son monumentos que van también a alimentar la fe de tu hijo y la fe de tu hija. Esas piedras van a alimentar la fe de tu nieto, la fe de tu nieta. Esas 12 piedras que sacaste del Jordán van a alimentar también su fe y van a decir, si Dios va conmigo, yo también voy a poder conseguir muchas cosas. Llegamos al tercer propósito de estas piedras. Tengo una noticia buena y una mala. ¿Quieren primero la buena o la mala? La mala. La mala es que el devocional todavía no terminó. Y la buena es que en el capítulo 4 de Josué hay más piedras. Y en el capítulo 4 de Josué, en el versículo 9, dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. O sea que habían sacado 12 piedras y habían hecho un monumento cerca del río. Ahora iban a hacer un monumento en medio del río. Estas piedras no fueron una orden de Dios, por lo menos no dice la Biblia que haya sido una orden de Dios. Esto parecería que fue algo que se le ocurrió a Josué. Ahora, ¿para qué eran estas piedras? ¿Qué sentido tenía juntar 12 piedras y ponerlas allí en medio del río? ¿Para qué iban a servir estas piedras? Si dentro de un rato, cuando el arca saliera del lecho del río, el agua las iba a tapar. ¿Qué sentido tenía poner 12 piedras en medio del río? ¿Para qué Josué quiso poner 12 piedras juntas en una pila en medio del río Jordán? Mi hermana, mi hermano, estas piedras no iban a quedar a la vista. La gente que pasara por aquel lugar
no iba a ver estas piedras cuando pasaran por allí. Ahora, estas piedras iban a verse en algún momento. Estas piedras se iban a ver cuando hubiera sequía. Y cuando el río bajara su nivel. Y esas piedras se iban a dejar ver cuando empezaran a escasear las cosas. En la época del verano el río Jordán suele bajar. Y en esa época de sequía, en esos momentos áridos, esas piedras iban a salir a la luz y se iban a ver esas piedras. Y sabiendo que el río iba a volver a crecer y las iba a volver a tapar, los que veían esas piedras se iban a acordar de cuando las juntaron y las pusieron en ese lugar. ¿Qué había pasado cuando las juntaron y las pusieron en ese lugar? Mi hermana, mi hermano, a veces hay momentos de sequía en nuestra vida. Dios permite momentos de sequía en nuestra vida. Y cuando Dios permite los momentos de sequía en nuestra vida, y cuando parecería como que todo es difícil, como que todo es imposible, y empieza a bajar el agua del río y ya no hay abundancia, empezamos a ver lo que pasó. Y esas piedras en los momentos de sequía le decía al pueblo de Israel, el mismo Dios que te dio abundancia, ayer, después que pase esta sequía, te va a volver a dar abundancia. Mi hermana, mi hermano, esas 12 piedras que en momentos normales no se veían, se iban a ver en los momentos difíciles. Y yo te invito a que también en los momentos difíciles recuerdes el poder de Dios en tu vida y las bendiciones de Dios en tu vida. Queridos, piedras que nos dicen cosas, piedras que nos hablan. ¿Estás tomando esas piedras del río Jordán en tu vida? ¿Qué estás haciendo con las piedras que sacás del Jordán? ¿Te estás olvidando de esas piedras? ¿O estás haciendo algo para que sean de bendición para tu vida y sean de bendición para tus hijos? Esas piedras del río Jordán te dicen cosas. Esas piedras te dicen, acordate de las bendiciones que Dios ya te dio en tu vida. Eso te va a fortalecer y te ayuda a estar agradecido siempre al Señor. Tus piedras que sacaste del río Jordán te dice, vas a tener nuevos desafíos y Dios te va a dar la victoria. Esas piedras que sacaste del río Jordán le dicen a tus hijos y a tus nietos, Dios hizo grandes cosas a favor de tus padres, de tus abuelos, y también va a ser poderoso contigo si confías en Él. Y cuando Dios permita tiempos de sequía en tu vida, vas a ver las piedras que están en el río, en el lecho del río. Y las piedras del río van a decir, Dios fue fiel. Y va a seguir siendo fiel. Y un día se va a terminar esta sequía y va a volver la abundancia. Que el Señor nos bendiga, queridos. Que el Señor toque nuestros corazones. Que podamos guardar estas piedras. Y que podamos ser bendecidos nosotros y bendecir a otros, especialmente a nuestros hijos, con las piedras que sacamos de las bendiciones de Dios.